La libertad puede expresarse de muchas formas y varios artistas visuales han logrado captar dicho arte. Es por ello que le doy la bienvenida a 21 Noticias, a Lulú Puig y además a Alejandro Rubio, quienes hoy nos hablarán precisamente y al ser testigos de la exposición Serie Libertad en el Seminario de Cultura Mexicana. Enrique, nos complace mucho recibirlos para que nos platiquen de estos detalles. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por recibirnos aquí, gracias. No, hombre, es un placer tenerlos aquí. Cuéntenos de qué va esta exposición llamada Libertad. Libertad, que es una palabra a veces difícil de comprender y la confundimos con otro tipo de cosas y se sale del contexto. Pero cuéntenos de qué va pues esta exposición. Justamente esa es parte de la idea. Hace un poco más de un año, un pequeño grupo de artistas nos hicimos esa pregunta, ¿qué es la libertad? Y entonces dijimos que quien nos las podía responder es justamente quien perdió la libertad de acuerdo a los estándares que nosotros consideramos. Claro. Entonces entré a dar un taller de expresión artística al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y lo que me encontré fue algo maravilloso, porque me encontré personas que por condición no son libres, pero que lo son por convicción. Que pintan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo, y que tienen un talento increíble. Entonces, en realidad, lo que fue es armar un colectivo artístico con ellos y conformar, a lo largo de más o menos 6-7 meses de trabajo, la Serie Libertad, que es la que se expone ahora en el Seminario de Cultura Mexicana. Platícanos, Alejandro, vemos por la importancia que tiene, Lulú, también el expresarnos a través del arte y un tema tan importante como lo mencionaba Enrique, la libertad, para no confundirnos. Platícanos más al respecto. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que éramos más libres que mucha gente afuera porque teníamos tiempo de dedicarnos a estar pintando el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y nos damos cuenta que éramos más libres que la gente de afuera. Las barreras mentales son las que muchas veces nos limitan mucho. Nosotros no teníamos que cumplir con un horario, con ir a cierta distancia, trasladarnos a cierto lugar. Simplemente nos dedicamos a estar pintando y eran los que nos hacía sentirnos libres, estar expresando nuestras emociones y muchas veces nuestros sentimientos. Que probablemente no te puedo decir que quisiera llorar, ¿no? Como platicar con una persona, pero por medio de la pintura sí podemos expresar ese tipo de cosas. Y vaya que lo pueden hacer, y con qué calidad, Enrique. Claro está. Oigan, esta exposición se inauguró hace apenas unos días, el 4 de julio, y vamos a estar, o posiblemente podamos apreciarla hasta el 29 de agosto. Cuéntanos, ¿esto va dirigido para toda la familia? ¿Para qué público en específico quieres tú transmitir? Pues por supuesto, todo lo que va detrás de esta exposición. Por supuesto que va dirigido para toda la familia. Al final, el leitmotiv de toda la exposición es la técnica, que es todo es fotografía intervenida. Son fotografías que yo tomé dentro del reclusorio, que les tomé a ellos, y ellos intervinieron cada uno su propio retrato. Entonces creo que también es como alcanzar a ver un montón, la expresión de cada uno de ellos, y además todo el trabajo que lleva detrás. Sí. Yo siempre voy con un pequeño iPad al reclusorio y doy clases. Las clases casi son de 4 horas de teoría, y revisamos a todos los autores contemporáneos. Entonces, al final, nos paramos en hombros de gigantes. Ok. Y eso es lo que hace diferente esta exposición. Okay. Oye, Alejandro, y por supuesto el que toda la familia se pueda involucrar, Lulú, pues va mucho más allá para que también los pequeños, los jóvenes encuentren en el arte esta forma de poderse expresar y llevar pues mucho más allá todo esto que tenemos ahí, ¿no? Pues ciertamente podemos decirle a nuestros familiares que podemos cambiar y el error que cometimos ciertamente, ¿no? Y podernos acercar hacia ellos que estamos trabajando y es más, es un diálogo con la misma familia porque la familia se va acercando y podemos cambiar un poco la conciencia, ¿no? Ir formando algo bueno. Pues ahí está, muy interesante, muy importante. Lulú, ¿en dónde podemos entonces apreciar esta exposición? La exposición va a estar en el Seminario de Cultura Mexicana, que está en Presidente Mazarik, casi con periférico, al lado de la Embajada de Cuba, y va a estar ahí hasta el 29 de agosto, está de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, pues agradecemos muchísimo a Lulú Puig y también a Alejandro Rubio por haber estado con nosotros y por extendernos esta invitación a todos los capitalinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.